Hola, ¿qué tal? Saludos a todas y a todos. Esta es la segunda sesión del ciclo de conferencias sobre antropología médica y salud global que organiza el máster de este mismo nombre, Más Global, de la Universidad Rovira i Virgili. Yo soy Jordi Moreras, coordinador del máster, y tengo el gusto de presentaros a Julieta Maure, que muy gustosamente se ha predispuesto a poder participar en este ciclo. Ya desde este primer momento te lo agradezco muchísimo, Julieta. La idea que teníamos y que tenemos en este ciclo es compartir el conocimiento que puedan tener personas que han sido docentes en este departamento, que son investigadores y que de alguna manera puedan ilustrarnos en torno a los temas que siguen trabajando, con también las experiencias llevadas a cabo por personas que formaron parte del alumnado del máster y que puedan servir para inspiraros a todas y todos vosotros para la realización de vuestro trabajo final, ¿vale? Es por eso que le he pedido a Julieta bueno, que nos hablara un poquito de esos dos ámbitos, ¿no? El trabajo en sí mismo que llevó a cabo, el contenido del mismo, con el desarrollo teórico que sea necesario, pero también que nos pueda explicar un poco pues, todos aquellos avatares que son típicos de proceder cuando uno lleva a cabo un trabajo final de máster. Julieta en este momento es investigadora predoctoral en formación con una beca FI de la Generalitat y está dentro del programa de doctorado de Antropología y Comunicación de la ORV. Vamos a decirlo así, se ha reenganchado a nuestro programa de doctorado, con lo cual estamos encantados con ello, ¿no? Es Fernando Vidal quien le dirige su tesis, que tiene como título La relación médico-paciente en contextos de incertidumbre, experiencias con el síndrome de fatiga crónica, encefalomielitis miálgica. Esto me lo voy a grabar a fuego para ver si yo también soy capaz de poder utilizar determinados conceptos que se me escapan a mi conocimiento. ¿Bien? Bueno, pues Julieta, te voy a dejar con todo el mundo. Yo estaré ahí por aquí cerca para cualquier cosa. Y nada, pues muchísimas gracias de nuevo y adelante, tienes todo tu tiempo. Bueno, a ver, voy a compartir. Perfecto. Muy bien. Bueno, Adelante. muy buenas tardes o buenos días, depende de dónde estén, a todos y a todas. Y muchas gracias, Jordi, por invitarme. Bueno, como decía Jordi, hoy les vengo a hablar sobre mi trabajo final del máster de Antropología Médica y Salud Global, que se tituló Mujeres migrantes latinoamericanas en la encrucijada entre los cuidados remunerados y no remunerados, un análisis desde sus narrativas de aflicción. Mi tutora fue Dolors Comas de Argemir y este trabajo lo defendí en el 2019. Bueno, me gustaría empezar por contarles cómo fue el proceso de construcción de mi objeto de estudio y mis intereses. Yo la verdad es que no tenía muy claro qué es lo que quería investigar. De hecho, había elegido otro tema muy diferente a este, por lo cual tenía otro tutor. Pero la verdad es que no estaba segura, no se me presentaba tan claro hasta que tuve la asignatura de Dolors, que se llamaba Cultura y Economía Política de la Atención en Salud. Y bueno, ahí se hablaba sobre el cuidado social, las políticas de bienestar, el cuidado como sector ocupacional. Y bueno, esto para mí fue como una lluvia de temas interesantes, ¿no? Realmente me inspiraron y entonces ahí vi más claro por dónde iba mi tema, ¿no? En ese momento yo estaba trabajando como médica en un centro de atención primaria de Barcelona, en un CAP, y me di cuenta que a partir del cursado de esta asignatura empecé a ver cosas que antes no veía o que no veía de la misma manera. Y con esto me refiero específicamente a la presencia de las cuidadoras, de las mujeres cuidadoras latinoamericanas que encontraba, ¿no?, en el entorno sanitario, en la consulta médica. En la zona donde yo trabajaba era una zona donde había mucha gente mayor y de un medio y alto poder adquisitivo. Entonces, la verdad es que la presencia de cuidadoras era bastante frecuente.
no solamente las veía cuando iban a la consulta, acompañando a las personas a las que cuidaban, sino que ellas también consultaban por distintos problemas de salud, ¿no? Y en esas visitas me contaban un poco sobre sus historias de migración, que muchas habían tenido que dejar a sus hijos, que tenían distintos problemas de salud, especialmente angustia, insomnio, y además que la mayoría estaba trabajando de internas en la casa de sus empleadores. Entonces, bueno, empecé a interesarme por sus aflicciones y cómo éstas estaban relacionadas con sus experiencias migratorias y de cuidados. Bueno, y acá un punto importante, ¿no? Yo misma estaba atravesando una experiencia migratoria y de ahí también mi interés por el tema. Yo me estaba enfrentando también a las dificultades que implicaba sostener vínculos con personas de Argentina, familiares, amigos, ¿no? Y yo no tengo hijos y yo a Argentina iba cada, no sé, una vez al año. No me imaginaba lo que podía llegar a implicar mantener un vínculo madre-hijo, madre-hija, ¿no? A la distancia y quizás llevar años sin verles, ¿no? Y no solo llevar un vínculo, sino cuidar a la distancia, que es lo que veía que estas mujeres hacían. Cuidar a un lado y a otro del océano. Entonces, bueno, me planteé, ¿no?, los siguientes objetivos. Ahora lo van a ver los objetivos muy claros. Estos objetivos nunca se saben de manera tan determinante desde el principio, sino que se van adaptando a medida que uno va entrando en el campo, ¿no? Pero sí que lo que me interesaba era ver de qué manera los trabajos de cuidados que realizaban, tanto los cuidados remunerados como los no remunerados, de qué manera se reflejaban en sus narrativas de aflicción, ¿no? Por trabajo de cuidados remunerados me refiero al trabajo que hacían cuidando personas dependientes y por las cuales percibían un salario. Y a los no remunerados me refiero a el cuidado, digamos, de sus familiares, de sus hijos, a distancia, ¿no? A nivel transnacional, ¿no? Vale. Bueno, también otros objetivos que me propuse es caracterizar qué tipos de cuidados llevaban a cabo estas mujeres. En relación al trabajo de cuidados remunerado, identificar qué factores les quitaban poder de decisión o las ponían en mayor riesgo de sufrir o de padecer. También me interesaba comprender de qué manera sus experiencias de maternidad transnacional les provocaba sufrimiento, identificar las estrategias que empleaban, ¿no?, para cumplir con esas obligaciones o esas expectativas de cuidados, e identificar las principales barreras que encuentran en el acceso a la salud. Este último objetivo, de este último objetivo no voy a hablar mucho hoy por cuestión de tiempo, de brevedad. Bien. Bueno, entonces, para situarlos un poco, desde que se incorporó la perspectiva transnacional al enfoque clásico de las migraciones, hubo un punto de inflexión en este campo de estudio. La incorporación de esta perspectiva implicaba reconocer que tanto los valores como las relaciones entre los y las migrantes, sus familias y otras redes comunitarias en el país de origen no necesariamente desaparecen ni se interrumpen cuando se emprende el proceso migratorio, sino que estas relaciones adquieren nuevas formas. Y estas son posibles por, bueno, los recursos comunicacionales que sabemos que existen hoy en día y también por una mayor accesibilidad a través de los medios de transporte. Es importante cuando hablamos de migración y de sujetos migrantes atender a las diferencias que hay entre los procesos migratorios de mujeres y de hombres y de qué manera estos impactan en la vida familiar y comunitaria en el país de origen. Decimos que hay una feminización de las migraciones
Y este fenómeno no puede entenderse si no se presta atención a la reorganización de la división sexual del trabajo a nivel global. Para comprender esta reorganización, tenemos que prestar atención a lo que se ha conceptualizado como crisis de los cuidados, que está sucediendo fundamentalmente en el norte global, pero que tiene también unos efectos en los países del sur. La crisis de los cuidados la podemos entender, bueno, como la define Sandra Esquerra, como la puesta en evidencia de las dificultades que encuentran amplios sectores de la población para cuidarse a sí mismos, para cuidar a otras personas o para ser cuidados, ¿no? Según Dolores Comas, esta crisis se produce por la transformación en las estructuras tradicionales en las que se basaban estos cuidados, fundamentalmente el trabajo de las mujeres en el hogar y el funcionamiento de redes comunitarias y de parentesco. Entonces, como resultado de la transformación de estas estructuras, ¿no? la falta de disponibilidad de quienes eran las principales agentes de cuidado o son las principales agentes de cuidado, la insuficiente participación masculina en estas tareas y la falta de políticas públicas que garanticen el cuidado social, todo esto resulta en una escasez de agentes de cuidado, ¿no? Y bueno, esta escasez, o sea, estas necesidades se trasladaron al mercado laboral, con lo cual comenzó a producirse una enorme demanda de agentes de cuidado, ¿no? Sobre todo en el norte global, países del norte. En este contexto, mujeres del sur, en su mayoría empobrecidas, comenzaron a emigrar desde hace décadas hacia países del norte global en respuesta a esta gran demanda de trabajo de cuidados. Y esto es lo que se ha llamado el care drain o fuga de cuidados. Estas mujeres, que también suelen ser las principales agentes de cuidado en sus lugares de origen, emigran para cuidar a personas dependientes de países del norte. De esta manera, también se reorganizan los cuidados en las familias del sur, quedando especialmente niños y niñas a cargo de otras mujeres y no en pocas ocasiones con una carencia de agentes de cuidado, ¿no? Hay que tener en cuenta que si bien estas mujeres emigran, sus tareas de cuidado no se interrumpen con la distancia, sino que se transforman. Y bueno, cuando estas mujeres llegan al país de destino, se encuentran con un sector laboral de trabajo de hogar que ya está reservado para ellas, ya que existe una etnización de los servicios de proximidad, al menos en España y en Cataluña, ¿no? Digamos que el trabajo de hogar es un nicho laboral para mujeres de determinadas nacionalidades. Entonces, las mujeres migrantes empleadas en este sector se encuentran cumpliendo una doble o a veces triple tarea de cuidados. Por un lado, una tarea de cuidados remunerada, presencial, la mayoría de los casos en el hogar de una persona mayor, con grados variables de enfermedad y de dependencia, con quienes se encuentran conviviendo, ¿no? Porque se encuentran realizando, gran parte de ellas, pues, se encuentran trabajando de internas, ¿no? Y por otra parte, se encuentran realizando tareas de cuidado a nivel transnacional, llevando a cabo todas las acciones y gestiones necesarias para asegurar la reproducción social de sus hijos e hijas en el país de origen. A esto se lo conoce como maternidad transnacional. Y bueno, la tercera carga de cuidados se podría evidenciar en aquellos casos de mujeres que tienen personas a cargo, tanto en origen como en destino, ¿no? Bueno, si prestamos atención a los estudios sobre la salud de las mujeres migrantes latinoamericanas que trabajan como cuidadoras, vemos que esto podría encuadrarse en la intersección de tres grandes campos de estudio, ¿no? Lo que sería migración, género y salud, trabajo de hogar remunerado y salud, maternidad transnacional y salud. El primero y el segundo son campos de estudio muy profusos y que van en aumento, ¿no? Sin embargo, los estudios sobre maternidad transnacional y salud son bastante escasos en la literatura y por consiguiente también los trabajos que consideren la confluencia del trabajo de cuidados remunerado, la maternidad transnacional y la salud de las mujeres.
Por eso es que también me interesó este tema, porque vi que había como un vacío en este sentido. Habiéndoles contextualizado un poco en lo que podríamos enmarcar, digamos, a las experiencias de mis sujetos de estudio, y teniendo en cuenta que mi idea era indagar sobre la confluencia de los cuidados y las aflicciones, bueno, me voy a referir a algunos conceptos o algunas categorías que me sirvieron a mí para sustentar como mi abordaje y después mi análisis, ¿no? Primero, me gustaría empezar por definir lo que se entiende por reproducción social. Carrasco, Borderías y Torns definen la reproducción social como un complejo proceso de tareas, trabajos y energías, cuyo objetivo sería la reproducción de la población y de las relaciones sociales, y en particular la reproducción de la fuerza de trabajo. Dentro de este trabajo de reproducción social o trabajo reproductivo, Nicola Yates distingue 3 dimensiones que hacen posible el sostenimiento de toda sociedad. Por un lado, tenemos el trabajo sexual, entendido como aquel que es necesario para la reproducción biológica de los seres humanos. Por otra parte, el trabajo de cuidados, que se refiere al mantenimiento de los individuos a lo largo de su ciclo de vida. Y por último, al trabajo de reproducción sistémica, destinado a proveer educación y fortalecer los vínculos sociales. Pero esto de definir el trabajo de cuidados como el mantenimiento de los individuos a lo largo de su ciclo de vida es un tanto escueto y general. Yo lo que hago es sustentarme en la definición de Dolores Comas, que define el trabajo de cuidados como una forma de proveer bienestar, tanto físico y psíquico como emocional, entre seres humanos, ¿no? Esta definición también es un tanto general, pero incorpora las distintas dimensiones del cuidado. Luego tenemos el concepto de doble presencia de Laura Balbo, que hace referencia al trabajo productivo y reproductivo que desempeñan las mujeres y que representa para ellas una doble carga de trabajo. Esta doble presencia tiene unos efectos en la vida de las mujeres, evidentemente condicionados por cuestiones de raza, de clase social, entre otras cuestiones. Y bueno, luego, en relación a las aflicciones, me centro en la dimensión del illness, tal como la entiende Arthur Kleinman, ¿no? Como la expresión del malestar por parte de la persona que sufre y que a su vez es distintivo y culturalmente moldeado. Bueno, entonces, mi trabajo yo lo abordé desde una metodología cualitativa, realizando un análisis de narrativas. El abordaje de las narrativas lo hice considerando los modelos explicativos de las mujeres desde un enfoque interpretativo crítico, como el que propone Ángel Martínez, que las entiende a las narrativas también como formas de expresión de desigualdades sociales y de relaciones de poder y dominación. Bueno, yo llevé a cabo 6 entrevistas en profundidad, tipo historia de vida, a mujeres de entre 32 y 65 años de edad, provenientes de Paraguay, Ecuador, Perú, Bolivia, Honduras y Argentina. También hice un grupo focal con personal de salud del centro de atención primaria donde me encontraba trabajando, en el cual participaron médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, trabajadoras sociales y personal administrativo. Entonces acá surge el primer dilema ético y metodológico, ¿no? ¿Qué pasa con la investigadora? Va a hacer una investigación en su propio lugar de trabajo, ¿no? Donde trabaja como médica. Sus informantes van a ser sus pacientes, van a ser sus colegas. Bueno, evidentemente, como ustedes sabrán, o como van a saber, no hay mucho tiempo para hacer un TFM, con lo cual, en mi caso, lo único que era factible para lo que yo quería estudiar era hacer el trabajo de campo en mi propio lugar de trabajo, donde ya contaba con la autorización de la directora del centro, que era mi jefa. Además, tenía el interés de mis colegas en participar. Entonces, la intención era reclutar informantes, mujeres cuidadoras, ¿no? Que no fueran mis pacientes,
es decir, que no nos conociéramos en un contexto de relación clínica, por lo que le pedí a mis compañeras y a mis compañeros, médicos y enfermeros, que les entregaran el documento informativo sobre el estudio y si ellas querían participar, que me contactaran, ¿no? Fui enfática con esto de que evitaran cualquier tipo de coacción, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que de las 6 personas a las que entrevisté, finalmente a dos de ellas sí que las conocí como pacientes en la consulta. Pero bueno, después de debatirme, la verdad es que decidí invitarlas a participar porque ya había escuchado parte de sus historias en la consulta y me parecía que eran lo suficientemente ricas como para ser parte del estudio y para ser escuchadas. Yo también quería conocer más sobre ellas. Y claro, bueno, esto en algún momento provocó alguna confusión de roles. Por ejemplo, una de ellas cada tanto me escribía para comentarme de algún problema de salud, para hacerme alguna consulta. Pero bueno, no fueron mayores problemas. Lo que sí que para mí era muy determinante es que las entrevistas no se hicieran de ninguna manera en el entorno sanitario, ¿no? Y que supieran que la investigación no se hacía desde el CAP, ¿no? Sino desde la universidad. Entonces, bueno, las entrevistas las hicimos en distintos lugares, en las casas de ellas, en la casa de las personas a las que cuidaban, en un café, en un parque, y bueno, y el grupo focal sí que lo hice en el CAP. Bueno, entonces me gustaría comentarles primero brevemente sobre las mujeres a las que entrevisté, para que también podamos ponerle, no sé, no cara, pero podamos imaginarnos un poco cómo eran. Bueno, tenemos a Elizabeth, de 32 años, que es de Ciudad del Este, de Paraguay. Soltera, con una hija en Paraguay a cargo de su hermana. En Barcelona trabajaba en ese momento de interna como cuidadora, no tenía permiso de residencia y enviaba remesas para su hija. Mónica, de 51 años, de Cuenca, Ecuador. Ella era graduada en Filosofía y Letras, separada, con 2 hijos nacidos en Barcelona, que actualmente vivían en Ecuador en ese momento. En Barcelona trabajaba en limpieza de hogares por horas durante la semana y de interna como cuidadora los fines de semana. En el momento en el que la entrevisté, estaba trabajando 100 horas por semana. Ella tenía permiso de residencia y de trabajo y enviaba remesas para sus hijos. Sandra, de 57 años, de Andahuaylas, Perú. Tenía, bueno, 3 hijos en Brasil, Perú y Barcelona. Ella tenía una precaria situación económica en Perú. Su marido era alcohólico y la maltrataba. En Barcelona trabajó como cuidadora de interna muchos años. Actualmente trabaja de cuidadora por horas, tiene permiso de residencia y trabajo y ha enviado remesas a sus hijos hasta su independencia económica. Luego Lucía, de 48 años, de Trinidad, Bolivia. Tiene 2 hijos en Bolivia. Ella tenía una situación muy precaria en Bolivia. En Barcelona trabajaba en el sector de la limpieza, también de interna como cuidadora. También abrió un negocio que fracasó. Tenía permiso de residencia de trabajo y enviaba remesas para su hija. Vale, Elena, de 47 años, de Tegucigalpa, Honduras. Ella estaba casada, su marido estaba en Honduras. Tenía 5 hijos, 3 en Barcelona. A ella le falleció un hijo mientras estaba en Barcelona. Tiene una hija con discapacidad. En Barcelona ha trabajado de interna como cuidadora hasta la actualidad. Tiene permiso de residencia y trabajo y envía remesas a su familia. Catalina, de 65 años, emigró en el año 2003, después de la crisis económica en Argentina del 2001. Es de Misiones, está separada, tiene 6 hijos mayores de edad que viven en Argentina. Trabaja como cuidadora de interna actualmente, ha trabajado en el sector de la limpieza y en casa de colonias y tiene permiso de residencia y trabajo.
¿Por qué? Ahí está. Vale. Bueno, los motivos por los cuales las mujeres consideran que emigraron son muy importantes para entender de qué manera le dan sentido a todo el proceso migratorio y las decisiones que fueron tomando en el camino. Excepto en el caso de Mónica, el resto de las mujeres emigraron por motivos económicos. En estos casos, la emigración se presenta como una estrategia para asegurar el mantenimiento y la reproducción de la unidad doméstica. Además de la necesidad de asegurar la reproducción social de los suyos en origen, las mujeres también construyen otros objetivos para la emigración. Estos objetivos pueden ser construir su casa propia, pagar los estudios universitarios de los hijos, generar ahorros para afrontar la jubilación. A veces los objetivos que se proponen en un principio van escalando con el paso del tiempo, especialmente cuando se han podido concretar los objetivos básicos y esta situación va prolongando progresivamente el tiempo de estadía en destino. En otras ocasiones es la incapacidad de concretar esos objetivos básicos lo que prolonga la estancia, ya sea porque las condiciones en destino no eran tan ideales como se suponían o porque surgen nuevos gastos imprevistos que afrontar. Lo cierto es que estos flujos migratorios no solo obedecen o deben entenderse como por cuestiones económicas, sino que también son un fenómeno social en sí mismo, ¿no? Ya que hay una interconexión de redes que se establecen en el lugar de destino, generando un fenómeno de arrastre de individuos y familias de los países de origen a los de destino. Por ejemplo, Elizabeth tenía a su hermana viviendo en Barcelona, Mónica tenía a su marido, Sandra tenía una amiga, Elena tenía a su hija. Vale. Bueno, sobre el trabajo de cuidados remunerado, existen distintas formas de empleo. Puede ser que las mujeres estén de internas o que estén contratadas por horas. Los trabajos de cuidados por horas pueden ser a través de agencias de servicio o de manera autónoma. Estas últimas se hacen de manera general, de manera informal, sin contrato y a veces como favores que les pide una persona conocida. De interna significa que conviven con la persona a la que cuidan básicamente las 24 horas del día. Duermen allí, digamos que esa es su casa. Muchas mujeres no tienen contrato y esto, bueno, está vinculado con que no tienen permiso de residencia y trabajo, es decir, que se encuentran en una situación de ilegalidad. Con lo cual, bueno, sin contrato se podrán imaginar que los derechos laborales se les respetan muy poco. Algunas trabajadoras tienen horarios de descanso en el día y libres los fines de semana, pero muchas no tienen ninguna de estas dos, es decir, que trabajan continuamente de lunes a lunes. La opción de estar en régimen de interna suele ser casi la única para muchas mujeres, sobre todo las recién llegadas, que se encuentran sin permiso para trabajar, con pocos recursos, poca información, pocos contactos. Esta modalidad interna les permite maximizar los ahorros, teniendo en cuenta la precariedad de sus salarios y el alto coste del alquiler en Barcelona, por ejemplo. También tiene que ver con la necesidad urgente de enviar remesas a sus países para saldar las deudas que contrajeron para poder viajar, por ejemplo. Después, bueno, la relación con la persona a la que cuidan, en algunos casos es buena, en algunos casos no es tan buena y en ocasiones es realmente muy mala. Pero independientemente de si la relación es buena o mala, lo que sí que ocurre siempre es que la convivencia está jerarquizada, es decir, a las trabajadoras constantemente se les está controlando lo que comen, lo que usan, lo que gastan, ¿no? En la convivencia no suelen tener el mismo estatus que las personas a las que cuidan. Bueno, y en relación a las tipologías de cuidado, ¿no? A caracterizar qué tipos de cuidados realizan, yo lo que hice fue recoger de las entrevistas todas las tareas que ellas me relataron, ¿no? Y las clasifiqué en categorías según la función, ¿no? Entonces podemos ver tareas que son de proximidad, que son más bien interactivas, que tienen que ver con acompañar, con conversar, con sacar a pasear, o hasta otras más complejas, ¿no? Como acompañar en el final de la vida, que esto suele ser bastante
doloroso también para las mujeres, para las trabajadoras, y también porque le suman una cuota de incertidumbre, porque cuando muere la persona a la que cuidan, significa que ya se quedan sin trabajo, ¿no? Vale, después tenemos tareas de sostén cotidiano, que tiene que ver con hacer las compras, con cocinar, servir la cena, ayudar a duchar, lavar la ropa, ayudar a vestirse, limpiarlos, cambiarles pañales, cosas por el estilo. Y después tenemos tareas preventivas, que sobre todo implican una tarea de vigilancia constante, ¿no? Por ejemplo, las personas que tienen problemas de movilidad, ¿no? Ellas tienen que vigilar cuando se duchan, vigilar cuando van al baño. Esto les genera muchos problemas, sobre todo porque muchas veces se tienen que levantar 2 o 3 veces por la noche para acompañar a la persona que cuidan a ir al baño. Y muchas dicen que a raíz de esto terminan con problemas de insomnio, cansancio crónico. Y también ellas protegen a las personas mayores de relaciones abusivas. Después tenemos tareas médicas, ¿no? que contempla desde, no sé, administrar medicamentos, regular medicación del dolor, hasta hacer rehabilitación, curar llagas, acompañar al médico. Vale. Las dificultades que experimentan las mujeres en relación con el trabajo tienen que ver principalmente con 4 cuestiones. Si las personas a las que cuidan tienen problemas de movilidad, es decir, si las tienen que cargar o tienen que hacer fuerza para subirlas y bajarlas de la cama o de la silla de ruedas, por ejemplo. Si las personas a las que cuidan tienen problemas de salud mental, aquí me refiero especialmente al Alzheimer o cualquier otro tipo de demencia que son muy, muy frecuentes de encontrar. En estos casos las trabajadoras llegan a sufrir niveles de violencia graves y las familias de las personas a las que cuidan no siempre se hacen responsables de garantizar su seguridad. Otro aspecto tiene que ver con el trato que reciben, tanto de la persona a la que cuidan como de su familia. Y por último, el problema del encierro, ¿no? Que les impide tener tiempo, espacio propio, vida social, descanso, tiempo para dedicar a su salud, para ir al médico, para hacer sus trámites, sus cosas. Vale. Acá lo podemos ver en los relatos de algunas de ellas, ¿no? Como dice Lucía, ¿no? Cuando ya caen en silla de ruedas, sí, eso es malo, que ya ahí ya te friegas, te dañas. Y Lucía, que era la que había vivido situaciones de violencia bastante importantes por parte de la persona a la que cuidaba, que tenía Alzheimer, cuenta, ¿no? Me pegaba, me tiraba el plato de comida, a veces me daba ganas de salirme al carrer y dejarla. Vale. Y después Sandra, por ejemplo, nos cuenta cómo le controlaban lo que comía, ¿no? Bueno, y ahora sobre el trabajo de cuidados no remunerados. Antes que nada, tener en cuenta que este tipo de trabajo no ha sido social ni culturalmente concebido o reconocido como trabajo, sino como una obligación moral a partir de la creencia de que el amor maternal implica hacer lo imposible para lograr el bienestar de los hijos. En el caso de las mujeres de mi estudio, la responsabilidad por la vida de los hijos fue lo que más condicionó la decisión de emigrar, aún teniendo que dejar a niños pequeños, como en el caso de Lucía, que dejó a una niña de 2 años, o el caso de Elizabeth, que dejó a una niña de 7. El desarraigo por la separación de los vínculos afectivos, especialmente la separación de los hijos, tiene muchas implicancias sobre la salud, tanto de los niños y las niñas como de las mujeres que emigran, ¿no? Y de los hombres también. En el relato de las mujeres podemos ver esas narrativas de aflicción relacionadas con el desarraigo y con la ruptura que hicieron con el rol tradicional que ellas ocupaban en sus familias, tal como lo explica Sandra, ¿no? Dice, claro, porque es que una madre es como si te hubieran arrancado y que no es normal eso para nosotras, que la madre tiene que estar con los hijos. Dice, había un día que estaba sentada, así haría 2 meses, así recién trabajando, y empezó a oprimirme hacia el pecho. Claro, yo estaba sufriendo mucho y dije, pues, de que yo no he venido a eso. Entonces empecé a recordar mi situación de Perú, bueno.
Vale. Después, Elizabeth relata las dificultades que tenía en la comunicación con su hija a la distancia, ¿no? La comunicación con ella es más difícil, solo cuando quiere algo o cuando está de muy buen humor y, como diría, no habla, no quiere hablar mucho por teléfono. Y lo último que me manda, me escribe, como ya sabe escribir, pues me escribe: hola mamá, buen día mamá, o te quiero mucho mamá. Pero aparte de eso, de ponerse a hablar o videollamadas, no lo quiere hacer. Tal vez más porque siente más cosas, digo, ¿no? ¿Siente más cosas en qué sentido?, le pregunto. En el sentido de que no esté ahí y es como que ya me viera empezar a tocar el móvil, tocando la cara mía, entonces pues a través de eso no quiere hacer una videollamada porque dice que no me toca. ¿Eso te ha dicho?, le digo. Sí, que prefiere escribirme que hacer una videollamada o algo, o ya se pone ya triste. En el caso de Elizabeth, su hija quedó a cargo de su hermana, con quien tenía una buena relación. Pero en el caso de Lucía, ella no tenía una buena relación con la hermana y su hija también quedó a cargo de ella. Entonces su experiencia ha sido mucho más difícil. Lucía, bueno, relataba las conversaciones con su hermana. ¿Dónde te dejo a tu hija?, me dijo, porque yo no tengo espacio para tenerla. Y dice, le mandaba todos los meses el sueldo, y mes que no mandaba, bueno, al rato me estaba llamando mi hija. Tenía 3 o 4 años por ahí, y ya estaba llamando. Que no he comido, que solamente he comido esto, y lloraba. Como decía antes, cuando las mujeres emigran y dejan parte de su familia en origen, la obligación moral del cuidado no desaparece, sino que se transforma y muchas veces se intensifica. Ellas deben encargarse del envío de remesas, de la administración de las remesas, desarrollan estrategias de ahorro y se arriesgan a inversiones que conllevan un importante riesgo de estafa. Cumplen la función de sostén emocional, de solución de conflictos, se preocupan y velan por la seguridad de sus hijas y deben afrontar la muerte también a la distancia. Lo que vemos es que los cuidados transnacionales se ven condicionados, entre otras cosas, por la fortaleza y la reciprocidad de las redes sociales en el país de origen y de destino. Evidentemente, la distancia, la disponibilidad de recursos, la situación legal y la disponibilidad de tiempo en el país de destino también son muy importantes. Bueno, entonces hasta ahora he tratado de exponer de alguna manera las narrativas de aflicción que, bueno, espontáneamente surgían de los relatos de las mujeres que entrevisté, pero ellas también se expresaron sus malestares en términos de problemas de salud. Yo lo que hice fue abordar estos problemas de salud desde un enfoque interpretativo, usando las palabras que ellas mismas utilizaron para nombrarlas. O sea que no hice ninguna codificación hacia un lenguaje más o menos biomédico, sino que utilicé las mismas categorías o etiquetas que ellos utilizaban para describirlos. Y bueno, exploré sus modelos explicativos, las preocupaciones que esos problemas de salud les generaban y también indagué en los procesos de búsqueda de salud, ¿no? Bueno, aquí tenemos esta tabla donde podemos ver los distintos problemas de salud y en los modelos explicativos sí que estaba clara la presencia, ¿no?, del trabajo de cuidados, de la migración, del desarraigo. Bien. Bueno, y como conclusiones, podemos decir que la salud de mujeres latinoamericanas que trabajan como cuidadoras en Barcelona se encuentra atravesada por una multiplicidad de violencias y desigualdades, favorecidas por las leyes españolas que colocan a sujetos migrantes en una situación de ilegalidad que les impide gozar de derechos fundamentales. Las mujeres migrantes latinoamericanas tienden a ser naturalizadas como parte de una servidumbre moderna, en donde sus derechos sociales y laborales son sistemáticamente vulnerados. Esta posición de subordinación social tiene un fuerte impacto en su salud y en su acceso al sistema sanitario. Muchas mujeres se encuentran trabajando de internas de lunes a lunes, cumpliendo con complejas tareas de cuidado y con escasas posibilidades de desarrollar vínculos afectivos o redes de autoayuda en destino, por la casi ausencia de tiempo libre o de descanso.
Por otra parte, más allá de las discrepancias que puede haber respecto a la definición y los límites del concepto de cuidados, podemos reconocer que en tanto que requieren de una gran inversión de tiempo y de energía, tienen unos determinados efectos sobre la salud. Estos efectos se explican en parte por las características específicas de estas tareas y en parte por el no reconocimiento del valor de las mismas. A su vez, la carga psíquica que implica asumir la responsabilidad no solo de la supervivencia, sino también de los hijos y otros miembros de la familia o comunidad a nivel transnacional, en un contexto de vulnerabilidad social y laboral en el país de destino como el que he señalado, tiene repercusiones evidentemente negativas en su salud mental. Entonces, en estas circunstancias, deberíamos preguntarnos, ¿no? ¿Cómo desarticular la naturalización de la explotación de mujeres latinoamericanas, justificada por las necesidades de cuidado de personas dependientes en países europeos? Tanto la explotación laboral que padecen, como las tareas de cuidado transnacional que realizan, son factores que deben ser considerados en futuras investigaciones que se propongan un abordaje de su salud de manera integral. El no reconocimiento de los vínculos y los cuidados transnacionales implica negar una dimensión vital de la existencia y la salud tanto de las mujeres como de las personas en general, ¿no? El de la afectividad y sus determinantes socioculturales. Los malestares y aflicciones de estas mujeres son un reflejo de un sistema global desigual que de alguna manera está pidiendo a gritos el reconocimiento económico y social de las tareas de cuidado, así como su redistribución, con plena participación masculina y responsabilidad estatal, para avanzar hacia una mayor justicia social y equidad de género. Muchas gracias. No se puede hacer así a nivel virtual, pues bueno, agradecimiento máximo por el tiempo que nos has ofrecido. Yo ahora tengo algunas cosas que decir con respecto a lo que ha dicho Julieta, pero creo que lo mejor será que vosotras y vosotros que estáis aquí aprovechéis para tirarle un poquito más del hilo, evidentemente respecto al tema, que en sí mismo ya es lo que a mí me interesaba, como también respecto a las dimensiones que ella ha estado explicando en torno a su trabajo para el máster, ¿no? Porque esa idea en la cual dice, bueno, yo voy a aprovechar que estoy en un sitio trabajando para ver si puedo hacer ese trabajo, es una ventaja y es un inconveniente, como a veces hemos expresado en algún momento, ¿no? Y esa negociación, por mucho que uno, desde un punto de vista ético, desde un punto de vista profesional, intente siempre dejarlo claro, eso no va a impedir en ningún momento que las personas que te están escuchando no te vean con la bata con las cuales las has recibido en otro momento, ¿no? Perdona que lo diga de esta manera tan literal, ¿no? Entonces, creo que sobre eso, como me imagino que alguno de vosotros y vosotras estaréis implicados en esta cuestión, pues sería bueno, pues bueno, yo sugiero esa cuestión, a ver si alguien se anima por esta, por cualquier otra cosa. Adelante, por favor. Es vuestro tiempo. Anda, si no hay nadie. No se anima. Fíjate. Ahora sí que hay. Clary. Sí, buenas tardes, Julieta. Muchas gracias por la presentación. En realidad es una preguntita nada más de curiosidad. O sea, entendiendo que las personas, las mujeres participantes, tenían un tiempo muy limitado, me da curiosidad saber cómo era que se podían agenciar de algún tiempo para poder encontrarse contigo, ¿no? Y cómo se manejaba eso. Vale, bueno, gracias. Clary, ¿sí? Por la pregunta. Bueno, justamente yo las entrevistas que hice, a ver, no todas estaban de internas en ese momento. Las que estaban de internas, por ejemplo, a una la entrevisté un fin de semana y esta mujer tenía los fines de semana libre, era de las pocas privilegiadas. Después, por ejemplo, a un par de mujeres las entrevisté en la casa de sus empleadores. A ver, que esto puede ser complicado, porque evidentemente no van a contar
determinadas cosas si está su empleador presente. No estaba presente, en uno de los casos no estaba presente. Y en el otro caso, la persona a la que cuidaba tenía demencia, o sea, y bueno, estuvimos en un espacio aparte. Pero bueno, después las otras personas, otra de las personas a las que entrevisté no estaba trabajando interna, entonces sí que tenía tiempo. Pero bueno, más bien era mi flexibilidad lo que permitía encontrarme con ellas, porque, por ejemplo, tiempo para, no sé, por ejemplo, yo muchas veces les recomendé ir a acercarse al Sindicato de Trabajadoras del Hogar en Barcelona y bueno, esto muchas veces no les era posible, ¿no? Porque una cosa, bueno, es que yo me pudiera adaptar a ellas, ir a donde ellas estuvieran, y otra cosa es que ellas tuvieran el tiempo para ir a otros lugares. Sí, es verdad que no es que no lo tengan, sí que lo van gestionando, sobre todo si más o menos tienen una buena relación, pero es bastante reducido el tiempo. Gracias, Julieta. Eliana te agradece la presentación y dice que es muy importante la visibilidad de este tema. Y también muy iluminador reconocer tu experiencia con el TCM. También Claudia Isabel también dice muy bien, muy bien, muy bien. María de los Llanos. Llanos, adelante. Hola, a ver, tengo muchas dudas, pero sobre todo ahora estoy haciendo el TFM también, ¿no? Y bueno, yo no sé el tiempo que tuviste entonces, si es parecido y tal, pero me pregunto ahora, cosa hecha, si hubieras dispuesto de más tiempo, por ejemplo, ¿no? ¿Hubiera cambiado mucho en tu investigación y en qué lo hubieras cambiado? Y una segunda pregunta, claro, un gran diferencial. Cuando has dicho que era el 2019 era, oh, qué envidia, claro, era pre-COVID todavía, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto crees que hubiera sido factible este tipo de investigación que has hecho en una situación como la que tenemos los que estamos haciendo el máster actual? Quizá además, pues eso, distanciamiento físico y bueno, un limitante o no, también puede ser una oportunidad por otro tipo de investigación, pero me pregunto, o sea, cómo hubiera cambiado o cómo lo hubieras hecho, ¿no? En estas circunstancias que tenemos ahora. Y que muchas gracias por tu presentación, que ha sido genial, ¿eh? Y me has dado mucha envidia. Pero también, no, pero también, o sea, muy motivante, ¿no? Porque lo que estamos haciendo ahora, pues tú eres un poquito el espejo, ¿no? Y lo que bueno, pues nos guía un poco a ver qué conseguimos hacer nosotros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, María. Muchas gracias por la pregunta, porque sí, la verdad es que no hubiera sido posible. Bueno, quizás ahora no sé cómo está en este punto 2022 la situación, pero imposible durante la pandemia. De hecho, esto es muy importante. Yo hablaba del encierro, ¿no? No dije la palabra confinamiento, pero las internas, ¿no? Porque así, de hecho, hay un lema, una consigna que uno puede ver, por ejemplo, en distintas marchas feministas, ¿no? No estamos todas, faltan las internas, ¿no? Ellas viven en una situación de confinamiento. Y esto durante la pandemia se agravó muchísimo. O sea, directamente sus empleadores les prohibían salir, les prohibían ver gente. O sea, no podían ni siquiera ir ellas al médico, ¿no? O sea, bueno, esto en los peores momentos de la pandemia, ¿no? Ni hablar, ¿no? No sé si habrá mejorado esta situación ahora, pero yo diría que hubiera sido muy, muy difícil en tiempos de pandemia. Por esta situación en la que no tienen, las mujeres que están internas no tienen casi derechos, ¿no? No en general, porque no los quiero desalentar para nada. De hecho, yo, para mi tesis doctoral, yo ya he empezado a hacer entrevistas y las he hecho sin problema, de manera presencial, no he tenido ningún problema. Después, que hubiera cambiado de haber tenido más tiempo, bueno, probablemente podría haber buscado otra manera de reclutar participantes. Y entonces de esa manera quizás me evitaba lo de la confusión de roles o las implicancias de esa confusión de roles que decía Jordi. Yo creo que si se hubiera tenido más tiempo eso, y bueno, también yo creo que se necesita, estaría bueno más tiempo para el análisis. A mí me pasó que
después de la defensa, escribí un artículo, y entonces al escribir el artículo, eso me ayudó, ¿no? Como a seguir procesando, seguir analizando ciertas cosas y ordenarlo de distinta manera, y me sirvió mucho. O sea que si con más tiempo hubiera cambiado esas cosas. Gracias. Estoy seguro que con más tiempo no solo hubieras cambiado la muestra, sino que el análisis lo hubieras podido desarrollar incorporando más elementos. Claro. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, una de las cosas que a mí, que ya sé que no es una pregunta adecuada dentro de, porque vendría a ser, no quiero que lo interpretes así como un cuestionamiento del trabajo, ¿no? Pero es decir, el tema de el planteamiento que he conocido ya de Delors sobre el tema de la crisis de los cuidados, pero sobre todo el tema ese de lo que decías, ¿no? La salida de mujeres del sur para llegar al norte para hacer una tarea de cuidados, también implica necesariamente que en el norte, que existen los sures o existen, digamos, las situaciones, digamos, de precariedad o personas que se encuentran también en esos límites de vulnerabilidad, que como una forma de poderse incorporar dentro del mercado laboral también son, por decirlo así, sujetas a este tipo de actividad profesional. ¿Vale? Y a lo mejor nos hubiéramos dado cuenta de que estamos haciendo recaer de nuevo todo el encaje de la atención a las personas dependientes a partir de otras personas que han sido dependientes y que tienen que salir de ese proceso de vulnerabilidad. No dependientes quizás desde un punto de vista de una enfermedad o desde algún tipo de deterioro físico o mental, sino desde el punto de vista de estar en lo que eufemísticamente se dice en proceso de exclusión social, ¿vale? O en situación de exclusión social, ¿no? Como si todavía no hubiera llegado, ¿no? Y ese proceso, digamos, no sé si el concepto es muy adecuado porque al referirse de personas quedaría como muy mal dicho, ¿no? Pero desde el punto de vista de la lógica empresarial que en ocasiones parece que sujetan estos cuidados, no me refiero a la acción concreta y precisa de las personas, sino de las empresas que se dedican a esto, extendiendo al ámbito de las residencias sociosanitarias, habría un proceso de reciclaje de gente que se encuentra en la exclusión atendiendo a gente que se encuentra en procesos de dependencia, ¿no? Y a mí eso es algo que me hace mucho pensar. Pero bueno, yo lo tengo que hablar. Ahora Ana Isabel tiene una mano levantada, pero antes Marcelo, que te felicita también por la presentación, dice, las entrevistas las realizaste en un único encuentro o se extendieron en más de uno. No puede hablar porque dice que está en un sitio que no puede hablar y por lo tanto nos lo envía por el chat. Gracias, Marcelo. Solo una de ellas se hizo en 2 tiempos, o sea, en general duraban unas 2 horas, pero una de ellas se hizo en 2 tiempos y en total fueron 5 horas, porque la verdad esa entrevista fue increíble, o sea, era una muy buena informante realmente, y ella fue la única. Porque ya cuando empezó a hablar y me empezó a contar claro, yo encaraba las entrevistas como la historia previa a la migración y después de la migración, ¿no? Y claro, estuvo 2 horas hablándome de lo previo a la migración, ¿no? Y entonces, bueno, después habían otras mujeres que eran más escuetas, ¿no? Pero en ese caso sí, me junté 2 veces. Ana, ¿quieres hablar? Sí, buenos días. Gracias, Julieta, por tu presentación. Y Jordi, gracias por la explicación, porque justo un poquito iba en el hilo lo que Jordi acaba de explicarnos. Ya volveré. Me preguntaba metodológicamente que quizás hubiera sido bueno también hacer entrevistas a una pata que tengo la sensación que es más bien los empleadores, justamente la gente que emplea a la gente que llega del sur. Además, por justamente los testimonios que ha recibido en cómo las mujeres se sienten respecto a sus empleadoras o empleadores. Y algo que me llamó bastante la atención es esto, ¿no? Que no solo ocurre en España, también ocurre en América Latina. Aquí la gente trabaja en servicio doméstico, justamente, y además sin muchas habilidades y de pronto experticias, y que se enfrentan a lo que acabas de decir, una señora o un señor que tiene Alzheimer, que realmente quien debería cuidarles es alguien que entiende la enfermedad, que sabe cómo va a reaccionar, porque la gente con Alzheimer es agresiva. Lo digo un poco por experiencia propia. Mi madre tiene Alzheimer.
Entonces, esa era la diferencia en tener de pronto a alguien en la casa que le cuida sin una previa experiencia, que sabe lo que es Alzheimer y sabe cómo llevarla y conducirla y de tales, que alguien que no está para eso. Y obviamente va a sufrir maltrato porque la gente se vuelve agresiva con la misma familia y con todos, de hecho. Entonces, es un poquito, me parece, o sea, me parecería que ahí hubiera sido bueno. De hecho, tu trabajo muy bueno, es bastante descriptivo, me gustó muchísimo, pero sería como más enriquecedor si hubiera sido a tener este otro punto de vista. Porque, perdón, nada más como para decir es ese por qué contrato a alguien que no tiene experiencia y sabe lo que es este tipo de enfermedad. Gracias, Julieta. Gracias, Ana. Muchas gracias por la pregunta. Sí, esto tiene que ver con eso mismo, ¿no? Con que ya de por sí el tema me quedó bastante grande, o sea, era difícil, ¿no? Es un tema muy complejo. Realmente no me daba el tiempo para complejizarlo más, pero bueno, sí que de hecho hay muchos trabajos que exploran ambas narrativas, ambos puntos de vista, digamos. Bueno, no sé si llamarle puntos de vista, pero también entrevistan a empleadores, ¿no? Se me viene a la mente la tesis de María Offenhenden, creo que lo he pronunciado bien, su tesis doctoral, que es sobre trabajadoras del hogar en general, pero está más centrado en trabajadoras de limpieza y da entrevista a los empleadores y todo. Es una cuestión de tiempo. Yo sí que, porque no, como dije, no hice solo las entrevistas, sino que además hice un grupo focal, porque también lo que me interesaba, y que no he hablado hoy, pero me interesaba el tema de las barreras, de identificar las barreras que tenían las mujeres para acceder al sistema sanitario, ¿no? A una atención sanitaria. Y entonces, bueno, entre las entrevistas y el grupo focal sí que ya no me daba más tiempo. Y sí, tal cual lo que dices, esto obviamente pasa en América Latina, no lo he dicho, pero también parte del proceso de esta investigación fue darme cuenta, mirar para atrás y verlo también como mi propia historia en América Latina. O sea, quizás lo que pasa es que en los países del norte es como que están agudizadas esas dificultades en los cuidados, ¿no? Pero bueno, sí, los cuidados se han externalizado hace tiempo y vamos a decir, en todo el mundo. Lo que tú decías, bueno, preguntarle a los empleadores por qué contratan personas que no están profesionalizadas. Esto es un punto fundamental. En realidad, lo que pasa es que no, estos servicios, ¿no? Primero, el trabajo de cuidados está muy poco profesionalizado. Y lo que se hace y lo que necesitan las familias en ese momento es mano de obra barata. ¿Y qué mano de obra más barata que una mujer migrante que acaba de llegar, que no tiene papeles, que no tiene permiso de residencia, de trabajo? Entonces, al final las familias contratan lo que pueden. O sea, que no vamos a quitarle responsabilidad, pero las familias tampoco tienen muchas otras posibilidades. Y justamente lo que tiene que ver con esto del no reconocer el valor del trabajo de cuidados es no profesionalizar también ese sector o a las trabajadoras. Pero claro, el Estado ni siquiera las reconoce como ciudadanas que están en ley, ¿no? Entonces yo creo que de ahí parte el problema. Pero en realidad es como el Estado, digamos, sabe de esta situación. Estas mujeres migrantes son las que están sosteniendo en parte el sistema, ¿no? Y esto se sabe. Lo que pasa es que de hecho casi que conviene que las mujeres no tengan ciertos derechos porque terminan accediendo a estos trabajos en donde la paga es muy poca y la jornada laboral es interminable, ¿no? Básicamente se tienen que hacer cargo de todo. Muchas gracias, Ana. No sé si te he respondido. Sí, gracias, Julieta. Por supuesto, gracias. Tenemos otra palabra porque veo que hay gente que está callada porque deben de estar ya leyendo el texto que he puesto en el chat, el texto que tú publicaste en Archius.
¿vale? Pero bueno, Paula ya tenía la mano levantada, por lo tanto, adelante, Paula. Muchas gracias, Julieta. Me ha gustado mucho escucharte. Y un Gracias. poco al hilo de esto último que estabais comentando, ¿no? Me surgía la pregunta de si sigues trabajando en el mismo centro de salud y si has podido, de alguna manera, después de realizar la investigación, cómo poder contar un poco, ¿no? Tanto quizás a tus compañeras y compañeros del centro de salud. No sé si también has podido juntarte con las mujeres que has entrevistado en la línea un poco esto que decías de no responsabilizar del todo a las personas que contratan, pero bueno, también hay una gran responsabilidad ahí, ¿no? Y yo siento, por lo menos por situaciones cercanas que he tenido, que hay una falta de conciencia en muchas ocasiones muy grande, ¿no? O, bueno, un no querer ver, ¿no? Porque es más cómodo para mí, efectivamente, porque es mano de obra barata, pero quizás sí que a veces hay otras opciones y no se eligen, ¿no? Porque entonces, bueno, como ver si habías podido tener ese espacio de feedback o, no sé, me surgía esa curiosidad. Gracias, Paula. Bueno, acá esto es un gran, o sea, me gustaría algún día por hacerlo. Yo ya no trabajo en el centro porque, bueno, como ahora estoy investigando, estoy haciendo el doctorado y tengo una beca, no puedo tener otro trabajo, entonces dejé ese trabajo. Y lo que me pasó fue que, claro, el TFM fue en el 2019 y después vino pandemia, o sea que yo ya estaba ahí preparando para justamente hacer una sesión, porque además ellos me preguntaban, porque ellos habían colaborado mucho, yo les había comentado el proyecto, además habían participado en el grupo focal, y para mí, claro, el objetivo tenía, o sea, en gran parte tenía que ver con mostrarles como esta realidad de estas mujeres y sobre todo ¿qué me interesaba a mí? Porque muchas mujeres, muchas de estas mujeres cuidadoras venían, claro, como cuidadoras a la consulta, es decir, no eran las protagonistas. De hecho, a veces estaban como invisibilizadas en la consulta. Entonces, lo que yo pensaba, y de hecho lo que me pasó a mí también en mi rol de médica en ese momento, es que yo a partir de esta investigación, es que cada vez que venía una persona con su cuidadora, de alguna manera me dirigía a ella también para saber si estaba o no estaba vinculada al sistema de salud, porque muchas están de ilegal y de hecho tienen miedo de acercarse al CAP porque lo ven como una institución no oficial y tienen miedo de que eso les signifique un problema, porque ellas están ilegales, ¿no? No saben, por ejemplo, que con el empadronamiento pueden ir y pedir la tarjeta sanitaria. Entonces, a mí me interesaba devolver esto, pero bueno, justamente vino la pandemia. Igual no lo descarto para nada porque sigo teniendo vínculo con el centro y de hecho, hasta, no sé, como que lo he pensado no solamente en mi lugar de trabajo, sino extenderlo a otros centros de salud. Pero bueno, todavía eso, quizás ahora que todo vuelva un poco más a la normalidad, lo pueda llegar a hacer. Y lo que decís de la falta de conciencia, o sea, yo creo que evidentemente no hay que poner toda la responsabilidad en la familia, me parece que la responsabilidad tiene que ser del Estado, ¿no? Pero sí es verdad esto de la conciencia, ¿no? Porque evidentemente no es que porque tengan conciencia el problema se les va a solucionar y de repente van a poder, lo cierto es que no es que no tienen muchas otras opciones a veces. Pero claro, digo, tener a una persona de interna ya es una cosa, ¿no? Que según cómo se lleve puede llegar a ser beneficioso para ambas partes. Y de hecho, para muchas mujeres la relación que tenían con la persona a la que cuidaban era muy buena y de hecho les venía bien porque no se sentían solas, tenían a alguien a quien acompañar y que les acompañara. O sea, no es que era todo negativo, ¿no? O sea que yo creo que lo de la conciencia lo que haría es mejorar sus condiciones, pero claro, no se le puede pedir a la gente que según cómo se levantó ese día, cuántos derechos cree que le puede respetar a la persona a la que está empleando. O sea, evidentemente esto tiene que haber un contrato, ¿no? O sea, no son cosas que se puedan regular así, pero
justamente me pasó haciendo el grupo, el grupo focal, ¿no? Que varios del personal de salud, ¿no? Tenían quizás a su padre o a su madre en situación de dependencia y contrataban, eran empleadores mismos, ¿no? Y claro, ellos te mostraban como la perspectiva de quien tiene la necesidad, o sea, y piensa en su padre que tiene Alzheimer, su madre que tiene no sé qué, entonces, claro, y esas son necesidades válidas, evidentemente, o sea que complicado, pero sí creo que la conciencia mejoraría un poco la situación. Lo que pasa es que hay un trasfondo más institucional, mucho más violento, digamos, y estructural, ¿no? Que impide que estas mujeres tengan sus derechos, ¿no? Pero bueno, gracias por la pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Vale, porque lo antes ha sido una reflexión así rara. La pregunta venía a ser la siguiente. ¿Sobre qué piensas que, si lo pudiste hacer, se basa el principio de confianza que tienen las personas que contratan a estas personas para el cuidado de sus dependientes? Es decir, la pregunta vendría a ser algo así como, ante la posibilidad o imposibilidad de disponer de una experiencia previa, o ante el hecho de estar formadas con respecto a un tipo de atención específica, como decía Ana, ¿no? Personas que tienen Alzheimer, pues saber qué supone el hecho de tener que cuidar a una persona con Alzheimer, una persona dependiente, etc. El grado de confianza se consigue fundamentalmente bajo un término vinculado entre la sumisión, la docilidad de esa persona, el cariño, la sonrisa y no sé qué otras cosas, o quizás la disponibilidad, ¿no?, que pueda tener esa persona para poder decir que su vida a partir de este momento, sobre todo las internas, vamos a decirlo así, que está condicionada por las temporalidades de atención a otra persona, ¿no? Con lo cual lo tuyo queda en segundo margen, ¿no? Es decir, ¿sobre qué principios, si lo pudiste hacer durante las entrevistas y vistes un poco no tanto lo que dijeran los empleadores, las familias, sino cómo ellas de alguna manera ponían en juego lo que podía servir para generar confianza a las personas que les habían contratado, ¿no? Y los esfuerzos concretos que tenían que hacer y las docilidades que en definitiva tenían que aceptar? Bueno, ahí es difícil obtenerlo desde sus propias narrativas, al menos no salió mucho, así que me comentaba, por ejemplo, que les hacen pruebas a veces, es como que tienen una entrevista y dicen, o sea, no una entrevista, sino como ven un día, ¿no? Ven un día, entonces la ven cómo la trata, cómo la hace de comer, la presencia, así, una de las mujeres que me refirió a esto, ¿no? Como que hacían esa prueba. Después de donde más lo obtuve eso fue del grupo focal, porque de ahí sí que salieron como varios estereotipos, ¿no? Estereotipo de la mujer latinoamericana, ¿no? Que es como son mujeres tranquilas, maternales, ¿no? Como si fueran, como que las naturalizan como cuidadoras, ¿no? Como cálidas. No, sí, creo que una de las palabras que decían era sumisas, bueno, todos esos estereotipos. Pero no es algo que salió tanto de sus relatos, sino, como digo, del grupo focal. Sí, que tiene que ver con esto. Muy bien. ¿Qué más preguntas? Paula, baja la mano, que la tienes levantada todavía. Venga, aprovechad. Ahora voy a empezar a hacer la lista como para requerir a la gente que dé en acto de presencia. No, simplemente por la lista que tengo aquí en el chat. A ver, venga, Joel, Audra, Altea, Adriana. Venga, que os pillo. Eliana también, que ha escrito, pero también puede hablar. Marta. Eli. Xavier. Claudia y Isabel también. Venga, no os quedéis con las ganas. Que vaya a acabar la sesión y digáis, ay, quizás le tenía que haber preguntado algo y no me he atrevido a hacerlo porque tengo mucha vergüenza. No os preocupéis, no tenéis que poner la cámara. Para feos nosotros. ¿Qué? Diría sí, mientras, o sea, no sé,
esperando que Mientras si alguien pregunta algo, Bien. que a mí, uno de los problemas que tuve y que de los cuales aprendo todavía hoy en día, es de como concretar bien el objeto de estudio. O sea, no ser tan ambicioso. O, bueno, no sé si la palabra es ambicioso. No mezclar tantos temas, porque yo igual, de hecho, también, no sé, como que un poco, yo me podría haber concretado un poquito más. Pero bueno, también quería, ¿no?, hacerlo del grupo focal, indagar en más cosas, pero a veces hay que renunciar a ciertas cuestiones en pos de la claridad y también, bueno, metodológicamente, no sé, como que sea más coherente. Pero Bueno, bueno, quizás una de las cosas que habría que decir, y en todo caso, pues, no sé, sugerir, ¿no? Que es que muchos objetos de estudio, muchos temas que se nos ocurren que podamos investigar, no vienen ya predefinidos en primer momento, no, sino que vamos evolucionando en el centrado de la cuestión concreta que nos atrae, ¿no? claro. Entonces, quizás siempre tenemos un poco la tendencia a pensar, bueno, vamos a hablar de un colectivo y de un tema, ¿no? Y luego acabamos centrándonos en una cosa como muy específica, pero que es, desde nuestro punto de vista, lo que viene a significar la verdadera esencia de la cuestión que queremos abordar, ¿no? Claro. No quiero deciros con eso de que tengamos que ir, bueno, ya encontraremos el tema, ya iremos avanzando, no, sino que conforme vas haciendo el trabajo, vas acotando aquella realidad que te parece más concreta. Y además, y perdona que diga, porque ya sé que quieres decir algo, Julieta, perdona que insista en una cosa más, sobre todo como un mensaje global a toda la gente que estáis escuchando, tanto los que estáis en plena vorágine TFM como la gente que estáis un poco viendo cómo las barbas del vecino se ponen vosotros a recortar. Bueno, pues en el sentido siguiente, la muestra que vayáis a elegir respecto al análisis que hagáis es importante, tiene que estar significada, sobre todo desde el punto de vista de por qué estas personas y no otras, pero no tiene que agobiaros de tal manera en la que digáis que es que si lo hiciera con 25 personas más, a lo mejor me daría mejor resultado. ¿Vale? Probablemente diríais lo mismo en 25 personas porque a lo mejor lo que nos interesaría sería buscar otro tipo de, vamos a decirlo así, ¿no?, de dependencias que se plantean con respecto a la atención a personas dependientes. Es decir, esto que está hablando de la confianza, por ejemplo, ¿no? Que es cómo se aceptan y se dan por buenos esos estereotipos y prejuicios vinculados con las mujeres latinoamericanas que les habilita para ser buenas cuidadoras. Lo mismo que se planteó en su tiempo con las mujeres de origen filipino que llegaron en los años 60 y 70 en Barcelona, precisamente a estar como internas, en este caso de servicio doméstico, en las casas de la burguesía barcelonesa. ¿Vale? Es decir, había una especie de tipificación, una especie, digamos, de nicho que se fue creando sobre la base de un estereotipo absolutamente, digamos, claro y conciso y que nadie cuestionó en ningún momento. ¿Vale? Bueno, lo importante es que las aproximaciones cualitativas que hagáis, las aportaciones empíricas, nos permitan fundamentalmente ver cómo se ha trabajado en torno a ellas. No completar todo el universo posible de forma exhaustiva, sino en todo caso entender que vale la pena pues, establecer diferentes tipos de personas que nos pueden dar matices concretos dependiendo a su propia experiencia, a su propia dimensión concreta. Y creo que sobre esa es la base que tienen que centrarse todos los TFMs. Por lo tanto, la muestra es importante, pero no es lo que os tenéis que preocupar. No es más por las entrevistas que hagáis que será mejor el TFM, sino por todo el análisis y todo lo que aprendáis a hacer durante todo este proceso. Bueno, sigues, perdona, Julieta. Sí, no, simplemente eso, en relación a que es todo un proceso, esto del objeto de estudio y que yo, por ejemplo, al principio, a mí lo que me interesaba era la salud de mujeres cuidadoras latinoamericanas. Pero claro, después de ver, ¿no?, como todas esas narrativas y el desarraigo de la separación con los hijos y, y el tema de los cuidados, ahí es que realmente dije, no, esto yo es lo que quiero abordar, es lo que me interesa, ¿no? Pero no era así desde un principio, o sea que
eso evidentemente va concretándose también en el camino. Es un poco así. Pero bueno, no me resultó fácil encontrar el tema, como les decía. Al principio no, nada me llamaba mucho la atención, pero bueno, espero que ustedes encuentren esa... Dolores no sigue dando esta asignatura, ¿no? No, ¿no? No la han tenido tampoco este año, No la han pero tenido. el próximo miércoles estará con nosotros, Sí. estará con nosotros en el ciclo, por lo tanto, yo Sí. creo que ese día, supongo que sí que lo tendréis marcado en el calendario, porque es importante que podáis conocer a Dolores como docente, ¿no? Sí, porque es genial. Bueno, bueno. Yo eso, además tuve muy buena experiencia con ella como tutora. Bueno, es increíble. Además la admiro mucho, así que si pueden escucharla, se las recomiendo. Bueno, si os fijáis, todo esto es un proceso de, vamos a decirlo así, de merchandising clandestino o oscuro, ¿no? Es decir, nos estamos haciendo el autobombo nosotros mismos, cogiendo a gente que ahora en este momento ha acabado el TFM, que tiene una beca y que además está haciendo el programa de doctorado, ¿no? Háblanos de tu doctorado. ¿Por qué entraste en tu doctorado? ¿Qué nos puedes decir para que el resto de la gente se quiera apuntar en el doctorado? ¿Qué te atrae de este doctorado? No, no decirles pero- que si les interesa hacer el doctorado y pedir una beca, me pueden preguntar, porque también Vale, pues hay que socializar la información. Venga, rápido. Ahora sí, venga. Paula. Pues si puedes contarnos, ya que estás. Bueno, o sea que están interesados en hacer el doctorado, algunas. Bueno, lo que podemos hacer es que Jordi deje mi correo, porque no me voy a poner a hablar ahora de los pasos que hay que hacer para pedir las becas, pero Jordi, yo no lo dejé en la presentación, pero, bueno, lo puedo escribir yo, lo voy a escribir ahora. No os preocupéis, ahora lo pongo yo. Tú sigue hablando, no te preocupes. Bueno, ya está, era eso. Pero sí, que hay becas que hay mucha gente que no conoce y que, por ejemplo, las becas FI que da la Generalitat, por ejemplo, no sé, estas becas las da por universidad, ¿no? Y a la URB, o sea, de la URB se presentan, no sé, por decir, 30 personas y la mitad tienen beca, les dan beca. O sea que es un muy buen porcentaje. Así que si les interesa, bueno, aprovecho. Pero ojo, que no es aquello presentarte te la den, tiene que haber un buen trabajo detrás. Bueno, Tiene que haber obviamente. una buena propuesta. Tiene que haber una buena propuesta. Claro. Esta propuesta que tú has planteado y que a mí tanto me ha costado reproducir y lo puedo volver a intentar hacer a ver si lo hago mejor. Te salió bien. Me salió bien, vale. ¿Está relacionado de alguna manera con lo que te venía en la cabeza cuando hiciste el TFM o fue algo que llegaste ahí de otra manera? No, completamente diferente. De hecho, a ver, como que el TFM, mi tema de TFM, no diría que es el tema donde yo más puedo hacer mi contribución por mi formación, digamos, en medicina. Siento que en el tema de mi tesis sí, ¿no? Que trabajo, o sea, mi tema es la incertidumbre médica, ¿no? Y cómo, o sea, la relación médico-paciente en situaciones de incertidumbre médica. Y ahí creo que sí que es como más donde puede estar mi contribución, por yo conocer, ¿no? Entender el lenguaje médico, ¿no? Y conocer también desde adentro ese mundo. El TFM más bien fue por el interés que me generó el tema, o sea, como esa fascinación, el tema por los cuidados, y que además era nuevo para mí. Pero nada que ver uno con el otro, la verdad. No hay una continuidad. Pero bueno, sí, si quieren después hacer el doctorado, y la verdad es que les conviene muchísimo hacerlo relacionado al TFM, porque ahí, bueno, ya van a tener algo armado. Yo tuve que empezar un poco de cero. Pero bueno, tampoco es que hay que tener algo tan armado. La verdad es que al principio no, al principio son muchas ideas, pero después eso
a lo largo del doctorado va evolucionando bien. ¿No? Ese es el drama, pero bueno. En todo caso, pues primero, Julieta, agradecerte el tiempo, tu exposición, creo que ha gustado. Bueno, eso tenéis que decir, evidentemente, vosotras y vosotros, faltaría más, pero al menos ha cumplido con lo que yo te sugerí, te pedí, y te agradezco de nuevo que hayas estado con nosotros, ¿no? Que ha sido pues hacer esa exposición de tu trabajo, de cómo lo hiciste, de aquellas cuestiones que se plantearon, ¿no? Y bueno, y la posibilidad de ver que hay una continuidad concreta y que ya te has quedado abducida por el mundo fascinante y fascinador de la antropología social. Y bueno, no sé si ese será el destino de más gente, espero que sí. Ya sabéis que esto es como una secta, que no lo decimos, pero es como eso. Y que pretendemos bueno, que os unáis a esta fiesta, que en definitiva es la fiesta del conocimiento, no es otro. Por lo tanto, muchísimas gracias a todas y a todos por estar con nosotros. La semana que viene, el miércoles, de nuevo estaremos en la tercera sesión del ciclo con Dolors Comas d'Argemí. Os enviaré unos días antes, el lunes o el mismo lunes, os lo enviaré para que lo tengáis ya presente, el enlace de las dos sesiones. Será con Dolors y la siguiente creo que es con Oriol Romaní, ¿vale? Y con Oriol Romaní, sí, bueno, no lo recuerdo, creo que es con Oriol Romaní, sí, disculpadme. Sea como sea, os enviaré la documentación, la información o los enlaces para que podáis conectaros y que, bueno, que sepáis que de aquí a un tiempo, no mucho, esperemos, podamos editar este vídeo y poderlo colgar dentro del canal de YouTube de nuestro departamento, del Departamento de Antropología de la Universidad Rovira i Virgili. Gracias a todas, gracias a todos, gracias Julieta. Muchas gracias, Jordi. Nos vemos pronto.